Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos cargaditos de noticias que van a hacer que se nos pongan los pelos de punta, porque vamos a desgranar un rumor que está haciendo vibrar las redes sociales y las redacciones de medio mundo. Si han leído bien, vamos a hablar de ellos. De esa pareja que nos robó el corazón y que parece podría estar más unida que nunca. Prepárense, pónganse cómodos, porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir, y de un mensaje que ha incendiado todas las alarmas: voy a buscarte. ¿Qué significa esto? ¿Qué hay detrás de estas palabras? Quédense conmigo porque lo vamos a investigar todo. Y antes de empezar, si todavía no son parte de esta comunidad que tanto queremos, no lo duden. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras publicaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. La noticia saltó como una chispa en un campo seco. Un susurro que se convirtió en un grito que mutó en un titular que inundó las redes. Can Yaman le envió un mensaje a Demet Özdemir: voy a buscarte. A ver, analicemos esto juntos. Primero, ¿quiénes son Can Yaman y Demet Özdemir? Para quienes vivan en otra galaxia, son dos de los actores turcos más exitosos y carismáticos de los últimos años. Protagonizaron juntos Erkenci y la química entre ellos era tan palpable, tan electrizante, que traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans en todo el mundo. Sus personajes Candivit y Sanemeyn se convirtieron en un referente del romance televisivo. Y esa chispa, esa conexión, bueno para muchos, traspasó la ficción. Los rumores de una relación sentimental entre Can y Demet fueron constantes, alimentados por miradas cómplices, gestos cariñosos y, como no, la imaginación desbordante de sus seguidores. Ahora, volvamos al mensaje. Voy a buscarte. Es una frase corta, concisa, pero llena de significado. Puede interpretarse de tantas maneras, ¿verdad? ¿Es una declaración de intenciones románticas? ¿Una promesa de reencuentro? ¿O simplemente una frase sacada de contexto para generar morbo? Esa es precisamente la magia y el misterio que rodea a estas dos figuras. Can Yaman, con su atractivo arrollador y su personalidad magnética, tiene esa capacidad de cautivar no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Y Demet Özdemir, con su talento, su dulzura y su belleza, es una figura que inspira admiración allá donde va. La combinación de ambos, incluso separadamente, genera una expectación enorme. Y juntos, bueno, juntos son una supernova. Lo que sabemos es que Can Yaman se encuentra en la cumbre de su carrera, con proyectos internacionales que lo llevan por todo el mundo. Está trabajando en producciones europeas, ha estado en Italia rodando, ha participado en eventos, y su fama no hace más que crecer. Por otro lado, Demet Özdemir también está cosechando éxitos, con proyectos de gran envergadura en Turquía y consolidando su presencia en el panorama cinematográfico. Son dos estrellas que brillan con luz propia, pero cuando sus órbitas se cruzan, la constelación se ilumina de una manera especial. Y aquí es donde entra en juego la pregunta del millón: ¿por qué este mensaje ahora? ¿Hay algo más detrás de estas palabras que un simple rumor? En el mundo de las celebridades, cada movimiento, cada gesto, cada palabra es escrutada con lupa. Y si este mensaje, real o inventado, ha salido a la luz, es porque alguien, o algo, ha querido que así sea. Podríamos estar ante una estrategia de marketing para generar expectación ante un futuro proyecto juntos. Imaginen, un regreso a la televisión, una película, sería el notición del año. Los fans morirían de felicidad. Y no es descabellado pensarlo. Ambos son conscientes del cariño que les tienen sus seguidores, especialmente por el recuerdo de Erkenci. Otra posibilidad es que sea una manifestación genuina de añoranza o de un deseo de reconectar. Las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas. Los rodajes largos, los viajes constantes, la presión mediática, todo eso puede poner a prueba cualquier vínculo. Es posible que Can, en algún momento de reflexión o viendo algún recuerdo del pasado, haya sentido la necesidad de expresar ese sentimiento. Voy a buscarte puede ser una manera de decir: quiero verte, necesito saber de ti, o incluso, estoy dispuesto a hacer lo que sea por volver a estar contigo. Es esa ambigüedad la que nos mantiene pegados a la pantalla y a las redes sociales, esperando la próxima pista. Hemos visto cómo muchos medios han recogido la noticia, especulando sobre la veracidad del mensaje y sobre las posibles implicaciones.
Algunos lo dan por cierto, otros lo ponen en duda, y unos cuantos se dedican a analizar cada detalle de las vidas de Khan y Demet en busca de pruebas que confirmen o desmientan esta historia. Y nosotros como espectadores y seguidores, nos sumergimos en este juego de Detect Ives intentando desentrañar la verdad. Piensen en el impacto que tendría si esto fuera cierto. El regreso de Khan y Demet juntos, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto, sería un regalo para sus admiradores. Sería revivir esa magia, esa conexión que tanto nos conmovió. Y es que, seamos honestos, la química que tenían en Nerkencicus no se ve todos los días. Era una de esas parejas que te hacían suspirar, que te hacían creer en el amor a primera vista, en los finales felices. Ahora, ¿dónde nace la información? Ese es otro punto crucial. ¿Proviene de una fuente cercana a los actores? ¿De algún paparazzi indiscreto? ¿O es una estrategia para mantenerlos en el candelero? En la era de la información instantánea, los rumores vuelan. Y en el caso de celebridades de la talla de Can Yaman y de Demet Özdemir, la maquinaria de los medios de comunicación se pone en marcha a toda velocidad. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que este mensaje, sea cual sea su origen y su significado último, ha logrado su cometido, acaparar nuestra atención. Nos ha hecho hablar, especular y sobre todo ilusionarnos. Y esa ilusión es algo que todos necesitamos, ¿verdad? Esa pequeña dosis de esperanza y de romanticismo en un mundo a veces un poco gris. Analicemos un poco el personaje de Can Yaman. Es conocido por ser una persona apasionada, intensa, que vive las cosas al máximo. Sus declaraciones, cuando las hace, suelen ser directas y cargadas de emoción. No es alguien que se ande con rodeos. Por lo tanto, si él ha dicho o escrito voy a buscarte, lo más probable es que haya un motivo de peso detrás. No es alguien que lance frases al aire sin ton ni son. Su forma de ser, su energía, todo en él transmite esa idea de ir a por lo que quiere. Y Demet Özdemir, por su parte, es una mujer que ha sabido construirse una carrera sólida basada en el talento y la profesionalidad. Ha demostrado ser una actriz versátil y carismática, capaz de interpretar roles muy diversos. Además, a pesar de su fama, siempre ha mantenido un cierto aire de discreción, cuidando su vida privada. Eso hace que cualquier atisbo de información sobre su vida personal sea aún más valioso y deseado por sus seguidores. La posible interpretación de este mensaje va más allá del simple romance. Podría ser un mensaje para un amigo o un familiar, o incluso un colega de profesión. Sin embargo, dada la historia y la conexión que los fans perciben entre Can y Demet, la interpretación romántica es la que inevitablemente cobra más fuerza. Y es comprensible. Hemos sido testigos de cómo muchas parejas que se conocen en rodajes terminan uniendo sus vidas. Y la química entre ellos era tan especial que muchos esperamos que ese romance que parecía nacer en la ficción, pudiera haber florecido en la vida real. ¿Qué podemos hacer nosotros ante esta situación? Pues disfrutar del misterio, seguir especulando y sobre todo, mantenernos atentos a las próximas novedades. El mundo del entretenimiento es un carrusel de sorpresas, y nunca se sabe cuándo puede saltar la próxima noticia. Lo importante es no perder la perspectiva y recordar que al final, son personas con sus propias vidas, sus propias decisiones. Sin embargo, no podemos obviar la influencia que este tipo de noticias tienen en el fandom. Los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir son apasionados, dedicados y muy activos en las redes sociales. Cada pequeña pista genera un torbellino de comentarios, teorías y esperanzas. Es esta comunidad la que mantiene viva la llama del interés por estos dos artistas, y es a ellos a quienes debemos ofrecerles un espacio para poder compartir estas emociones y estas expectativas. Así que, mis queridos amigos, ¿qué opinan ustedes de este enigmático mensaje? ¿Creen que hay algo más detrás de las palabras voy a buscarte? ¿Les gustaría volver a ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos? ¿O quizás esperan que esta frase sea el preludio de un reencuentro personal? Dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenme sus teorías, sus deseos, sus impresiones. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. En resumen, hemos explorado la noticia del mensaje que Can Yaman supuestamente envió a Demet Özdemir, voy a buscarte. Hemos analizado la fuerza de esta frase, la trayectoria de ambos actores y el impacto que su posible relación o colaboración tendría en sus seguidores. La verdad detrás de estas palabras sigue envuelta en misterio, alimentando la imaginación de millones de fans en todo el mundo.
Lo que sí es seguro es que la expectativa está por las nubes, y todos estamos ansiosos por saber qué depara el futuro para estas dos grandes estrellas. Ha sido un placer compartir este análisis y esta dosis de intriga con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Si les ha gustado, si les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Khan y de Met, y ayúdennos a que esta comunidad siga creciendo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar al día de todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.